Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Daniel Spatz, acá estamos listos para el Oscar desde California. En un rato comienza la entrega de los Oscars, así que estamos con mucha expectativa a ver qué películas son elegidas. Ojalá que la película argentina de 1985 sea seleccionada. Eduardo Bengochea, entraste, Edu, perfecto, un campeón. Te voy a recibir, te voy a mandar la invitación. Hace calor, ahí entraste. Hola Dani, Edu, muy fácil, la verdad. Lo que ¿cómo pasa es que andás? la ¿Viste gente qué grande le fácil? es difícil tanta tecnología. Somos de la misma generación. Yo aprendí Bueno, ahora con esto de la gracias pandemia. a Edu, vos bueno, y ¿cómo la verdad estás, que es viejo? un Muchas gusto gracias por compartir haber aceptado. experiencias y notas y encontrar a muchísimos amigos desde hace mucho tiempo que uno no ve, pero gracias a estas opciones que tenemos hoy en día es un placer porque descubrís y ves y conoces historias de compañeros que compartiste muchos años de tu vida y que no sabías o no recordás. Exactamente. Y me encanta traer jugadores de los 80 porque ustedes fueron una época, una Sí, camada creo que fue fantástica, una vengo, ¿no? muy En buena el mundo me camada refiero. anterior de los 80 y posterior, porque tuve, en mi caso particular, que jugué 14 años, tuve la opción de jugar con grandes campeones, con supercampeones y con grandes jugadores de todas las épocas, desde Vilas, Connors, Borg, hasta con, hasta con Manolo Santana jugamos una exhibición, así que te podrás imaginar hasta la generación de Franco Davín, Pérez Roldán, Mancini, así que fueron más de una generación que tuve la suerte de compartir el mundo del tenis. Bueno, ¿qué es de tu vida? Ahora ¿Qué te actualmente encuentro estoy en haciendo, Buenos Edu? Aires. ¿Qué Viví estás? un ¿Dónde par de estás? ¿En años Buenos en Aires o en Uruguay, en Córdoba? Punta del Este, y después en unos meses en la provincia de Córdoba. Y ahora estoy acá en Buenos Aires, viviendo con mi actual pareja. Y ¿Qué bueno, haces? ¿Qué es de tu por vida? Así dicen los suerte peruanos, qué es me de tu trato de vida? mantener en forma, bastante en forma, así que salgo a correr, de vez en cuando juego al tenis con alguno de mis hijos y bueno, y mi otra pasión siempre fue durante mucho tiempo andar en moto, así que hago viajes en moto y eso también te obliga a mantenerte bastante bien en forma. Vos llegaste a 21 del mundo y hoy los números de un Sí, 21 del mundo es un chico que está hecho prácticamente, económicamente exacto, me refiero. exacto. Vos fuiste en el 87, 1987, para la gente que no sabe. Al final ¿Estabas de la carrera podría decir que me fue económicamente? bastante bien. Obviamente no eran los números de ahora, pero lo que siempre trato de contar o de ver o de analizar un poquito era, a pesar de que en esa época uno no se salvaba o no le permitía tener un futuro cierto como quizás ahora que es bastante más fácil y de quizás no tener rankings tan buenos porque obviamente los premios eran muy bajos para esa época. Eh, lo lindo que nos dejó y nos dejaron los grandes jugadores era que te preparaban, creo que mucho más antes del retiro, muchos años antes, uno cuando se juntaba y compartía cenas o momentos, se hablaba de antemano de qué uno iba a hacer en el futuro o cómo iba a afrontar ese futuro, posterior al tenis, cuando dejara el tenis. Entonces se lo preparaba mucho más al jugador que al día de hoy creo que eso no sé si se enseña demasiado, si se inculca demasiado a los jugadores, porque no solo se tienen que preparar como buenos tenistas o estar en buenos estados físicos o de alimentación, sino también que Mm. aprendan y se les enseñe
a ser buenas personas, a estudiar, a leer, a vestirse bien, a saber lo que es ser empresario el día de mañana, porque la vida continúa y el tenis en nuestra época, entre los 30 y los 35 años, era definitivo. Entonces, para mí fue fundamental que esos grandes jugadores tener esas largas conversaciones de qué iba a ser uno cuando dejara de jugar al tenis. Y eso lo consideré siempre una ventaja porque me permitió a través de ellos darme cuenta de que uno tenía que ir a jugar los proams, de guardar todos los contactos, de no tirar ninguna tarjeta, porque esas personas al día de hoy a uno les siguen abriendo puertas, o gracias a ellos uno pudo hacer otras cosas que fueran diferentes al tenis, que le permitieran seguir adelante con su vida y prosperar. Vos, Vengo, después que te retiraste, ¿seguiste ligado al tenis de alguna forma? Sí, ¿O yo te, dejé porque hay un gente que se tiempo, dejé retira del unos 4 o fútbol, y 5 años, me alejé desaparece? totalmente porque considero que el tenis, al ser un deporte individual y tan exigente, uno queda agotado y estresante, queda agotado mentalmente, físicamente, y después, si uno tuvo la mala suerte de tener varias lesiones, es más complicado. Entonces, pude pude posterior a eso dedicarme a otras cosas. O sea, formo parte de dos sociedades que ya llevan más de 17, 18 años activas, así que me dedico a otra cosa que no tiene nada más que ver con el tenis, pero siempre estuve atento siempre me gustó enseñar a chicos, me gustó el desafío de cuando exjugadores no estuvieran tan bien, agarrarlos para quizás enseñarles o guiarlos en alguna de estas cosas que estábamos hablando, pero nunca se presentó una oportunidad concreta. Tuve charlas con varios, pero nunca se dio. Inclusive hasta acá en el Abierto de Buenos Aires tuve la oportunidad de agarrar a un jugador interesante ya en sus últimos años del tenis, pero no se dio esa charla. Así que, bueno, quedó ahí. Me gustaría hacerlo. Siempre me gustó ese desafío. No, mis hijos ¿Tus jugaron muy hijos, nombraste, juegan a poquito, qué nivel? más por diversión que otra cosa. Nunca los quise inculcar. Tengo cuatro ya grandes, de dos mujeres y dos varones, de 37, 32, 27 y 25, y más una nieta ahora de 3 años, pero nunca me gustó la idea de inculcarles de que jugaran al tenis por lo exigente y sacrificado que es la vida, ¿no? ¿Por qué, yendo un poco atrás, antes para empezar por preguntarte cómo empezaste, pero dijiste, jugué con campeones, me quedó grabado, supercampeones y grandes jugadores, dividiste en tres. A ver, me encanta, porque le he preguntado a jugadores y a entrenadores, ¿cómo dividen ustedes? ¿Por qué Porque los dividiste, dijiste campeones, supercampeones o los más supercampeones grandes y de la grandes historia que jugadores? muchos conocemos y sabemos, a mi modo de ver el tenis hay muy poquitos. Son los tres primeros del mundo. Eso los diferencia de los grandes jugadores, que es otro ranking para mí. Y grandes jugadores hay muchos que van quizás del puesto, no lo quiero determinar por ranking, pero es el resto de los jugadores. Mm. Entonces, los grandes campeones son los tres primeros del ranking mundial. Y no se pueden comparar para darte algún ejemplo, Jimmy Connors, McEnroe, Borg, puedo nombrar infinidad de número unos, a Ivan Lendl, a Mats Wilander, a Stefan Edberg, todos esos para mí sacan una Mm. diferencia abismal con el resto. Después vienen los otros, del número 3 del ranking mundial al número 10
10 al número 15. Y después vienen los grandes jugadores, que es todo el resto. De los primeros quizás 15 al 25, del 25 al 50 ya es otra cosa, y del 50 al 100 totalmente diferente. Ese es mi modo de diferenciar a los tenistas. Vos, no, bueno, la entrevista es tuya, así que vos acá decís lo que quieras. Este, Edu, eh, ¿cómo fue tu relación con Vilas y Clerc? Que eran, ¿no? Obviamente, vos lo agarraste a Guillermo casi al final, ¿no? Digamos, 80 y pico, Sí, 87, ya él estaba terminando su carrera, ¿no? Batata se retiró muy joven, no recuerdo en qué año, pero ¿cómo fue, digamos, la relación? ¿Ellos se acercaban a ustedes? ¿Les transmitían? ¿Hubo sí, yo con realmente un Guillermo compartí mentoring, como se dice en muchos inglés, de años. ellos o no? Incluso llegué a jugar varios torneos en dobles con él, que nos fue bastante bien. Eh, no, y lo agarré, te diría, lo agarré a los 20, en los años 80. Jugué bastante tiempo con él. Eh, y Mm, además llegamos a la final, estábamos en el mismo equipo en el 81 en la primera final de la Copa Davis, con Batata, Ricardo Cano y yo. Compartimos más de una Copa Davis, y el año ese, que fue increíble, estuvimos todo el año juntos. Y con Batata, obviamente, que tiene 2 años mayor que yo, jugué también, jugamos en la misma época, así que estábamos casi todo el tiempo juntos y en los mismos torneos. mm, Obviamente, en esa época, que es de público conocimiento, ellos no se llevaban bien por una diferencia había un montón de motivos. Uno era mm. número 1/2 en el mundo, el otro llegó a ser número 4 en el mundo. Entonces esas rivalidades que naturalmente se dan en el tenis por ser un deporte individualista, llega un momento que se generan problemas, no solo entre jugadores, sino entre coach, que en ese momento tenían los dos a dos de los mejores coaches que existían en el mundo. Pero bueno, jugaban hasta juntos hasta esa final famosa en Cincinnati contra McEnroe y Fleming y Tanner. Pero cuando entraban a la cancha, se unían para obviamente tratar de ganar. Pero me imagino, ¿viste? Cuando gana un equipo, como pasó con la selección de fútbol, pasó con la generación dorada de básquet, con las Leonas y otros equipos, se habla de equipo, de unión, pero en ese equipo ellos estaban. ¿Cómo era eso de que ellos Y no se nosotros, hablara? por Para ustedes, ejemplo, digo, vengo el ambiente, ¿cómo era? cenábamos un día con uno, otro día con otro. Lo que pasa es que, a diferencia ¿Ah, de, sí? de lo que nos unía muy fuertemente, era jugar por Argentina, jugar la Copa Davis por Argentina. Uno realmente, cuando representaba al país, fuera donde fuere, Mm, eh, se emocionaba escuchar el himno. Entonces se acababan las disidencias o las no charlas. Uno entraba a la cancha a ganar, hablándose, llevándose bien o no llevándose tan bien. Eh, yo compartí varios dobles con varios doblistas en Copa Davis, y no eran mis mejores amigos, pero jugábamos y tirábamos todos para el mismo lado. Entonces, al final del día era lo mismo, era bueno, no importaba, los problemas quedaban afuera de lo que era la cancha de tenis. claro. El capitán, bueno, fue Y el capitán era con Jerry nosotros, Walter Boer, ¿verdad? fueron varios. Fue No, Jerry Walter Junquet, Carlos Boer, Junquet. fue Robbie Grites, fue Carlito Junquet, que estuvo en la final de la Copa Davis. Hubo varios. Estuvo Modesto Vázquez en un momento, pero con otro equipo bastante más joven.
Ah. y bueno, hubo varios, hubo varios. Lo que pasa es que también en esa época era muy difícil ser el capitán argentino porque los entrenadores de Villa Cicler, que eran Guión Tiriac y el Pato Rodríguez, entonces, y al estar ellos Mm. rankeados en los 5 primeros lugares del mundo, era, se hacía más lo que ellos decían o opinaban. O sea, ellos, viste que ahora es muy común que Sí. dejen participar los entrenadores a los entrenadores de los jugadores individuales en la Copa Davis. En esa época, los capitanes que nombraste, No, o sea, o en se esa metían época se igual, metían Tiria, que el igual Pato, por el peso porque que tenían. ¿Cómo era eh, eso? sabían mucho de tenis, más que cualquier capitán. O sea, yo que en Mm. una época tuve la oportunidad también de Ah. ser capitán, mi pensamiento del tenis siempre fue que si uno es el capitán o la asociación de tenis elige a un capitán como se hacía en esa época ahora se eligen más de un capitán o dejan entrar u opinar a los coaches de los jugadores Mm. porque los conocen más. En nuestra época no se estilaba tanto eso, salvo esta excepción que te estoy nombrando de Tiriac y de Patricio Rodríguez, no solo porque representaban y tenían a esos jugadores de elite mundial y a los mejores, sino porque habían tenido a varios jugadores y a Mm. varios campeones, entonces los conocían a la perfección. Entonces, no era difícil de disponer quién jugaba, o sea, los capitanes como Junqueto, Jerry Walter Weir u otro, teniendo a Vilas y Clerc, los que jugaban eran Vilas y Clerc, que era muy difícil que entráramos a la cancha Ricardo Cano y yo. O sea, hubo una sola anécdota que pasó Claro. en esa final de Cincinnati. 2 días antes entrenamos un dobles porque jugábamos contra el dobles definía, porque sabíamos que Vilas o Clerc a Tanner le iban a ganar. Y con Mm. McEnroe era muy difícil, era probable que después del primer día estuviéramos 1-1, entonces el doble era casi Mm. definitorio. Fuimos a entrenar, obviamente en cancha muy rápida, con mucho frío en Cincinnati, y, y ganamos Cano y yo en 3 sets fácil. Entonces, hasta un día antes estaba la duda si jugábamos Ricardo Cano Mirá. conmigo, ese dobles, ir al muere, como se decía antes, y tratar de ganar los otros 2 singles. Y la noche anterior se decidió, o a la mañana temprano, que jugaran Vilas y Clerc. Y esa hubiera sido, si Vilas ganaba su saque en el 9-8 en el quinto, se hubiera ganado la Copa Davis. O sea que eh, una pequeña anécdota para recordarte en ese momento, Qué, quién decidía más que el capitán. qué lindo. Impresionante. Bueno, te mandan saludos dos grandes Y, jugadores. Gabriel Marcus, ahí igualmente, dice el que grande el slice era vengo, bastante abrazo enorme, el bueno, mejor slice de solía circuito, molestar dice bastante Gabriel. a los jugadores. Ah, Y el bueno, otro, como el no Bebe también, Moreno, un desde acá abrazo de Los grande para él Ángeles, que es también. coach de la universidad. Qué bueno, gente que viste que les encanta a ellos cuando yo hago estas entrevistas, porque viste, a veces ustedes están un poco olvidados y yo trato de traer un poco, y me pasó con españoles también, gente que tiene una gran carrera y muchas cosas para contar. Contame, ¿vos fuiste un buen junior? Sí, O sea, ¿a qué edad empezaste? ¿Y sí, después tuve la fuiste bueno suerte de que en esa enseguida, época la Bengo? Asociación de Tenis O nos cómo? apoyaba bastante. Siempre estaba en los primeros puestos acá en Argentina desde infantiles. Después se jugaban cadetes y a los 16 años o 15 empezamos a representar al país yendo a Uruguay, a Brasil, al Banana Bowl. Y ahí ya empezamos a competir con jugadores importantes de esa época y juniors de otros países. Y tuve la suerte de jugar el Orange Bowl Mm. en 4 oportunidades. Jugué en todas las categorías. La de 18, hasta 18 años jugué 2 veces. Y ahí conocí
a jugadores que fueron grandes campeones y ahí tuve, te diría, la primer cosa que me di cuenta que me quedó para toda mi carrera posterior, que fue haber jugado contra Iván Lendl en cuartos de final y estaba sacando él en el tercero 3 iguales, yo me puse 15-40, jugamos, él sacaba ya muy bien en esa época y jugamos el punto, él se vino a la red, yo lo pasé con un globo de slice, no me fui a la red, él me ganó ese punto, después me hizo un ace, me ganó ese game y cuando terminamos me dijo, ¿vos sabés dónde perdiste el partido? Le digo, sí, obvio, en ese punto en el 4-3, sacando vos. Y, y de ahí, en el Orange Bowl, sí. Perdón, vengo en el Teníamos Orange, me contás. ese fue O el sea, Orange Bowl a tenían 18 16 y años ustedes. 17 años. Y, y de ahí jugaban, Qué chiquitos. McEnroe, Van Winiski, que era el número 1 de Estados Unidos, otro gran amigo. Y eso Sí. me quedó para toda mi carrera. Y yo ahí le empecé a preguntar a él, porque lo veía que cuando terminó un partido, él iba a ver los entrenamientos del que jugara al día siguiente, al partido siguiente. Eh, Ahí le ganó a Yannick Noah a la final, otro gran campeón. Y me quedó para toda la carrera. Entonces, durante toda mi vida, después, creo que una de las grandes ventajas fue aprender a ver cuál era la falencia de mi contrario. Entonces, con muchos menores recursos de golpes o de físico o de lo que fuere, tuve la suerte de poder ganarle a grandes jugadores. Qué historias, por eso me encanta de estas notas. Eh, Sí, la velocidad de la pelota, viste, ahora es alucinante, pero se dice a veces despectivamente, este, antes se jugaba despacio, jugaban lento. Te digo, vos podés hablar yo porque creo jugaste. que se le pegaba a Jugaban la lento pelota más ustedes, o sea, despacio. jugaban La despacio, pelota iba vengo. rápido igual. Obviamente ahora la gran diferencia es que como evolucionaron las raquetas o las cuerdas, más que no sé si tanto evolucionó la pelota de tenis, que también lo debe haber hecho, ahora cierran los ojos y se le pega todo. Yo a veces te preguntan, ¿mirás partido de tenis? Y la verdad que miro muy pocos. La verdad que miro muy pocos porque no me atrae tanto que el jugador ve una cosa amarilla y le pega lo más fuerte que pueda y hay poca variación del juego. Sí, lo que noté que en los últimos años los jugadores descubrieron que el drop shot existe y se ganan muchos puntos. Pero variedad de juegos, salvo como uno veía a Federer, que tenía una gran variedad o podía hacer lo que quiere y tenía todos los golpes, muchos otros, esa gran variedad de tirar una pelota alta, una pelota baja, un slice, lo que fuere, no hay demasiado. Y eso creo que se perdió. Y es algo que se debería quizás hacer más y no sería tan aburrido quizás ver el tenis. Te impacta cuando lo vas a ver en persona, personalmente, con la fuerza que le pegan. Pero lo único que hacen es pegarle fuertísimo a la pelota, a ver quién le pega más fuerte. Entonces, yo a mi modo de ver no entiendo cómo hay entrenadores muy buenos, eso no se lo explican, no se lo enseñan o quizás el jugador no lo comprende o no lo sabe hacer o no puede hacerlo, que también puede ser eso porque hoy se estila ese tipo de juego. O sea, le pegan de derecha, de revés, a ver quién le pega más fuerte, van a la red poco o muy pocos jugadores van a la red y sacan lo más fuerte que puedan. Pero bueno, es el tenis del día de hoy. El de nuestra época era totalmente diferente. Era más elegante, se le pegaba, yo te digo, Iván Lendl, la derecha que tenía,
era atroz, era fuertísima. Becker también. Edberg también. O sea, ¿qué es velocidad? ¿Más millas por hora? Sí, ahora le van a más millas por hora la pelota. Pero mucho más fuerte tampoco se le pegaba. Mucho, o sea, nosotros ahora se le pega mucho más fuerte, pero no tanto, no creo. Comparado a Agassi, si a Agassi sería bueno saber comparar las derechas de Agassi o de Lendl o el saque de Becker con alguno de hoy. Sería interesante saberlo. La velocidad era otra, es indudable. Pero claro, las velocidades, ¿comparado exacto. a qué? O sea, Claro, ¿comparado a qué golpe o a qué jugador? claro. Acá se hace mucho esas mediciones, ¿viste? El otro día medían la derecha de Ruud, por ejemplo, Sí, 75 sí, millas por hora. sí. Bueno, en fin, Sí. medían con otros jugadores. Igual, Pero, yo creo que sí, igual sí, pero, no pero, hay pero bueno, comparación. Ah, sí, en esa época tuve la suerte de nada, conocer a muchos número uno, a muchos número dos. Y hoy yo creo que eso mermó comparado a esa época. No quiero decir que sea mucho mejor una o la otra, eso no se puede comparar. Sí había muchos grandes campeones en los 80 y hay grandes campeones hoy, en el 2000. claro, dejaron estos Y tres, el Big además Three, ¿no? se Famosos tiraron que la edad marcaron una época, de poder Djokovic, jugar Nadal y al Roger, tenis ¿no? a un gran nivel, Eh, a un gran nivel. exacto. ¿Cómo, ahí te pregunto, vengo, ¿cómo entrenaban ustedes? Que esto le Sí. gusta mucho a la gente, porque ahora, viste, se conoce con las redes sociales. Siempre, viste, los chicos ponen cómo están entrenando, el fisio, todo. Pero ustedes, no No, había redes sociales, no nosotros, sabíamos cómo a ver, entrenaban. ¿Cómo entrenaban ustedes? eh, particularmente yo entrenaba mucho más físico y menos tenis. No, 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 salvo cuando entrenaba con Guillermo, que te tenía 3 horas seguidas haciendo revés a revés. Eso es absolutamente verdad. Guillermo Eso no entrenaba es un mito, es cinco o verdad, seis ¿no? horas por día, prácticamente todos los días, más cuando iba a correr. Eso era el tipo que más entrenaba. No sé si entrenaba físicamente más que Thomas Muster, un austríaco que fue número uno del mundo, porque había jugadores que también tenían muy buen Claro. estado físico, pero Guillermo se pasaba 5 o 6 horas perfeccionando un golpe y capaz que estaba 2 horas, 2 horas y media haciendo revés paralelo. Sí. Pero él hacía, por ejemplo, si vos entrenabas con él, vengo, él hacía lo que él quería, vos eras como un No, sparring, o te también te preguntaba, lo que pasa es preguntaba, que a él le vos gustaba querés trabajar perfeccionar, algo, te vos, tenía ¿cómo era dos él en horas este? pegando el revés paralelo con topspin y te pedía que le tiraras slice profundo, corto, o después él pegaba slice, vos pegabas topspin, yo no pegaba mucho, pero él te dejaba, era un tipo absolutamente normal, que compañero, amigo, y te dejaba hacer lo que querías, pero tenías que estar cuando entrenabas con él, sabías que no bajabas de las 3 4 horas. Claro. Y ahora, ¿cuándo fue la última Vi vez el que los viste, no? documental, Aprovechando sé que... ¿Viste la poco de película, el él, documental? De... perdóname. ¿Qué te pareció a vos el documental, tu opinión? Eh, eh, Con Me tu gustó, opinión del documental? obviamente, no me gusta verlo así, sé que está muy mal y viviendo en Monte Carlo. Eh, Me pareció bien por lo que él peleó de ser número uno del mundo, que en esa época se lo merecía porque justamente ahí empezaba el Grand Prix, la época de la computadora, que obviamente nadie sabe quién la manejaba y cómo se manejaba, pero mucho más que eso,
lo vi hace muchísimos años en Mar del Plata, estuvimos un rato juntos y después no lo vi más y no supe más de él. Sé que está en Monte Carlo y que no está muy bien. Pero, pero yo creo Claro, que claro. gracias a tus entrevistas o gracias a volver a ver a muchos jugadores de nuestra época, yo creo que es algo muy, muy importante porque eh, los jugadores como Guillermo y tantos otros no se los reconoció como tales, como grandes campeones en su momento cuando estaban bien. Y ese creo que fue un gran Mm. problema que siempre tuvo Guillermo que llevar a cabo acá en Argentina. Pero eso pasó no solo con tenistas, sino con grandes campeones de otros deportes en Argentina. Así que eso siempre me pareció algo no tan bueno, cosa que sí hacen en otros países con otros jugadores. Tenistas, los reconocen, los Sí, invitan a las Copas Davis, les claro. preguntan, y Mm. eso acá no se hace. Y Guillermo tuvo siempre ese gran problema, como lo tuvo Batata cuando era número 3 del mundo, 4 del mundo, y tampoco se lo reconoció, bueno, porque él se quiso ir y en un momento no representar a Argentina y se fue a Chile porque le convenía estar en Chile por su entrenador y demás. Pero eso la verdad que es una lástima y lo bueno de hoy en día que las redes te permiten ver, escuchar historias de otros jugadores que incluso compañeros de vida que no sabíamos, como Mm. Francesco Cancelotti el otro día, o como escuchar a otros grandes amigos y eso es lindo, es bueno, porque cada uno tiene su pensamiento, es una manera de volver a unirse. Y yo incluso hace unos años atrás, que todavía Exacto. comparto charlas vía WhatsApp o telefónicas con Henri Lecon, que sigue siendo un loco lindo, y a través de otro gran amigo, Vittorio Selmi, que fue uno de los umpires más conocidos del circuito del ATP durante mucho tiempo, eh, hacíamos Sí. charlas de unir a volver jugadores, a encontrarse, a obligarlos a ir cada año a un lugar diferente, donde les quedara cómodos a todos no para solamente jugar al tenis por diversión, sino para volver a encontrarnos nuevamente. Y muchos estaban de acuerdo, pero no es algo fácil Eso es muy de lindo. lograr, ¿no? Exacto. Vengo, ¿qué A mí me entrenador o entrenadores te marcó marcaron en uno tu que carrera? no era tan conocido, un señor, Alejandro Echagüe, que leía mucho de tenis, de otra época, de la época, te diría, de Enrique Morea, quizás un poco más joven. Y después me ayudaron mucho muy buenos amigos como Jorge Todero, como Daniel García. Después no tuve muchos más entrenadores. Fueron los que me acompañaron. Te diría lo que más me marcó en toda mi carrera fue ese, esa cosita que me dijo Iván Lendl en el Orange Bowl a los 17 años. Mirá, Chiche, un qué gran lindo recuerdo. amigo Chiche también, un Almosni, ahí fenómeno. nos manda un saludo, un abrazo a Chiche. Eh, bueno, él es muy amigo de Y Ricardo Darín, que ahora en unos se minutos lo a ver si se merece, es lleva un el gran Oscar, ¿no? actor. La película. Bueno, no sé si Ricardo, pero Sí. ojalá que la tercera, que el Mundial y ahora esta. Eh, contame, eh, el otro día Agassi dijo que él disfrutaba jugar con Rafter. Mirá, dice Chiche, perdón, transmití todo el Ese fue un circuito buen satélite recuerdo que porque ganó, todas las en esa etapas. Mirá qué época linda. se jugó el circuito satélite acá en Argentina y tuve la suerte, la verdad que estaba muy bien entrenado, había encontrado un muy buen entrenador físico y una muy buena alimentación y un buen médico que me curaba. Y, y tuve la suerte de ganar las 5 etapas hasta el máster, o sea, gané 25 partidos. Y en ese, no me acuerdo el año, la verdad, pero Wow.
Se jugó, creo, en Ituzaingó, en Bellavista, en el Tenis Club Argentino, el Mailing, y el Máster se jugó en Rosario, en una cancha cubierta, en el Club Newell's, creo que era. Y bueno, vinieron todo tipo de jugadores y pude ganar los 5 torneos, que en ese momento fue un récord mundial porque solamente Leconte había Rosario. Sí. Rosario, Chiche, te mando un abrazo, dice Rosario, ahí mirá. Y mira, y ahora quiero que rapidito contale a la gente, porque vos sos un instructor acá, sos un profesor, contales cómo era un satélite, porque ahora están los sí, el futures, los futuros, satélite que es un eran torneo, 5 ¿no? torneos ¿Cómo eran los diferentes. satélites? Acá en Argentina se hicieron en polvo de ladrillo, en cemento y en carpeta, y eran como un torneo normal, así que era como un future, pero eran 5, sí, se jugaban cada semana en Pero un club se jugaban diferente, en etapas, ¿no? en polvo de ladrillo, en cemento y en carpeta. La mayoría se jugaba en polvo de ladrillo y se jugaron 5 semanas seguidas. Bueno, el máster, uno iba acumulando puntos de Pero acuerdo a ustedes los tenían un máster. resultados, clasificaban los 8 mejores después de esas 4 semanas, y la quinta semana se jugaba el máster final entre esos 8 jugadores, y de ahí salía el campeón. Bueno, dice que le El ganaste a Flaco otro Viver, un entrevistado que gran tuvo en el amigo 2021, de al Flaco Ecuador. Viver, en la final, dice Sí. Chiche. Bueno, como no, la voy a ver. También lo entrevisté, buscala para escucharla. Andrés Todos Gómez, grandes también Víctor Pecci, amigos. tenés, hice a todos, Sí, Pablito Arraya, Jaime Ízaga, Jaime, una generación del tenis Jaime Filiol sudamericano, fue otro Jaime de mis Filiol, muy buenos Kilgemeister. entrenadores en Estados Unidos. Me entrenó un tiempo, me entrenó cuando fui a jugar la Entrenador. primera vez a Indian Wells. Me entrenó varias semanas. Sí. Un, Mirá, un, le voy un a contar, fenómeno porque de hablo tipo. con él, la entrevisté, un Muy tipazo. buena persona. Mirá, mirá qué bien. Vengo, te reitero lo que dijo Agassi de Rafter, que él disfrutaba jugar contra Rafter porque era un caballero y además como era un estilo diferente, lo hacía él pensar. ¿Vos con quién disfrutabas enfrentar? Que sea un rival que era una, más Te allá del vuelvo a reiterar, resultado. yo le gané a muy buenos, tuve la suerte de ganarle a muy buenos jugadores a pesar, y le gané, por A ejemplo, ver, en decí esas los 5 nombres, así la gente semifinales sabe. de Master 1000, que son los de ahora, eh, eh, y perdí con los 5 que me ganaron en la semifinal, fueron los campeones. Ahí le gané, por ejemplo, en Florencia le gané a Vita Gerulaitis, que era número 7 del mundo. Con Vitas era un placer jugar, la verdad que uno disfrutaba. Sí, lo que pasa es que él se venía un Una poco más a batalla la red que de yo, slices pero hacía, ¿no? era No. una batalla de slice. Después le gané después de haber Mirá. perdido en la semifinal de Hamburgo con Mechir, con Miroslav Mechir, le gané en Barcelona en cuartos de final. Después le gané a Nistrom, a Joakim Nistrom de Suecia, que era número 7 del mundo también. Le gané. Uh, Bueno, por ejemplo, a mí me encantaba la jugar con época los de los suecos, suecos, ¿no? Los porque suecos con los dominaban. suecos, de verlos tanto, o ver a Borg, yo me hacía Joaquín Carson, otro gran jugador. Yo ahí descubrí que los suecos Sí. corrían muy bien en la línea del fondo, en forma paralela, pero no sabían correr para adelante. Entonces, en más de una oportunidad, en más Ah. de los games que ellos sacaban, yo te diría que les llegué a tirar 3 o 4 drops por games, y así les gané a eso que te estaba contando. Entonces me divertía mucho jugar contra los suecos. Sí, que se venían ¿Y quién te mucho, como molestaba? Por ahí Rafter, los o sea, tipos que nunca seguían jugué en la con red. él, pero jugué en una época con Johan Kriek, un sudafricano que era rapidísimo, que se venía mucho a la red, o Boris Becker Crick. también, que era
era Sí. imposible de pasar porque sacaba, goleaba, o Edber, me imagino, no jugué, pero sería imposible. Bueno, le pregunté, venga, le pregunté a, yo me emociono con todo esto, le pregunté a Gaby Marcus qué transmitían esos tipos del otro lado de la red. ¿Qué te transmitían a vos, Eh, Becker, Berlén, eh, del otro Te lado de la red? transmitían mucho Esos respeto, lo que pasa campeones? que, eh, por ejemplo, o te asustaban verlo, o ver a Yannick Noah era una cosa impresionante por cómo él Ah, saltaba en el smash, pero tuve la suerte de ganarle en la primera vuelta de Roma cuando él venía de ganar de Forest Hills el torneo de campeones. Y los italianos se quedaron bastante molestos por oh, esa derrota de él. Eh, sí, ¿sí? exacto, Oh, pero pero le sacaste al te favorito. diría que los que más uno tenía más respeto o más miedo quizás eran Lendl, te asustaba mucho, o sea, te asustaba en el sentido no de tener miedo, sino esos jugadores, Connors, Borg, esos jugadores te ganan el punto cuando lo tienen que ganar. O sea, uno tiene que jugar a más del 100% para poder ganar y ellos no estar tan bien en esos días. Yo creo que la mayor ventaja o la mayor oportunidad para poder ganarles es agarrarlos en primera o en segunda vuelta, porque cuando empiezan a agarrar ritmo es oportunidad tenés una sola y vos tenés que estar muy lúcido ese día y no errar prácticamente ningún tiro y ellos no estar tan bien. Si no, después esos grandes campeones es imposible ganarles. Mira, hay una nota, una pregunta de la audiencia que siempre me gusta que participen. Dice, ¿cómo te preparabas mental y físicamente previo a un partido? No, O estudiaba, yo te primero agrego, o estudiaba al dependía rival de a los full, rivales. trataba de descubrir su falencia, porque la diferencia de los jugadores, entre jugadores y entre partido, es muy pequeña y no se nota. El que no le está dentro no la vive, no se da cuenta. Es un pestañeo Ah, de ojos, una cara, un movimiento del cuerpo. Ahí hay muchas variantes. Entonces, todos entrenan igual, todos comen igual. La diferencia de un partido es en cómo descubrir esa falencia del otro y ahí machacarlo todo el tiempo. Hacerlo molestar y enojar al otro. Entonces, yo me claro. preparaba de esa manera, en descubrir eso. Y si ese plan no funcionaba, tenía un plan B, obviamente, pero a veces, a pesar de esas cosas, de tener un plan B y hasta un plan C, perdías igual. O sea, te preparabas como nos preparamos todos, o sea, un día dormir bien el día anterior, tratar de dormir, de pensar en el partido, al otro día entrenar y el físico se prepara de acuerdo a la cantidad de torneos que venís jugando, que eso también para mí es súper importante en el calendario de un jugador profesional, Mm, saber regular y saber cuándo el jugador tiene que descansar o necesita descansar. Eso es súper importante, o sea, no podés jugar 4 torneos seguidos en un mes por lo que implica la exigencia. mm, Entonces, trataba de regular eso y en base a esos torneos de 2 o 3 semanas máximo, eh, uno tenía más tiempo o menos tiempo de prepararse más fuerte o menos fuerte físicamente. Porque cuando está jugando bien, prácticamente uno hace otras cosas. Elonga, hace muy poca gimnasia, corre menos, entonces juega más al tenis. Entonces son diferentes los momentos que uno está jugando bien, los momentos que uno tiene que descansar, que le puede dedicar 1 o 2 semanas a entrenar más fuerte y totalmente diferente la pretemporada. En nuestra época terminábamos en octubre, noviembre, venía en enero Australia y nosotros por un tema económico de lejanía a Australia, por lo menos yo no iba, no me daban los números y entonces me mm, dedicaba a hacer una mm. pretemporada muy fuerte
diciembre y enero y arrancaba en febrero o en marzo. Vos, tu filosofía fue trabajar los puntos fuertes tuyos más que los puntos débiles o te enfocabas, ¿cuál era el enfoque? Porque se dice que hay que dedicarse más a los puntos fuertes que a los puntos débiles. Otra escuela dice, tenés que trabajar mucho los puntos débiles porque Yo si creo no te los van a encontrar. que ¿Cuál es tu se filosofía debería sobre trabajar eso? un poco de las dos cosas. Pero es bastante más importante explotar los puntos fuertes. Y dentro de eso, la estrategia, que no sé hasta qué punto hoy se enseña, se inculca y se trata de aprender. Pero a mi modo de ver el tenis, lo más difícil de hacer o de descubrir o de transmitirle a tu alumno o a tu alumna es que comprenda el jugador lo que uno trata de enseñarle. Hasta que eso no se dé, es muy difícil que el jugador avance. Para mí ese es uno de los pocos grandes secretos del gran jugador de tenis. O sea que lo que uno le enseña al jugador o a la jugadora, hasta que ese jugador o jugadora no descubra, no interprete y no aprenda a hacer lo que uno le quiere enseñar, queda ahí la cosa. Es muy difícil de llevarlo adelante, ¿no? Por el jugador. Claro, Lindsay Davenport ayer decía acá en Indian Wells, hablando de una jugadora joven americana que perdió, pero que tiene un gran futuro. eh, Hay una cosa que no se le puede enseñar a un jugador que es a competir. Decía Lindsay Davenport, ¿no? Que los que no saben fue número uno del mundo. ¿Vos estás de acuerdo? O sea, se aprende, uno aprende a los golpes compitiendo, un entrenador, un profesor le puede No, enseñar a un yo creo chico a que se le competir puede desde llegar niño o a, eso yo se creo que todo desarrolla se solo. puede aprender y se puede enseñar, se le puede enseñar a competir, pero también hay que explicarle el costo de lo que es competir y se va aprendiendo también a medida que uno va jugando y que va entendiendo lo que es la rivalidad y el deporte en sí individual. Entonces, eh, naturalmente uno compite, entonces se lo puede alimentar esa enseñanza de lo que es competir. Pero en el tenis profesional a ese nivel, uno aprende a competir naturalmente. Y la garra famosa, vengo, Y, eso se trae, y la se aprende a garra los canastazos con se la aprende preparación física, perdiendo. con los fracasos. Se aprende cuando alguien te explica, levantate, seguí Ah, entrenando, todo llega. Lo que pasa es que el tenista profesional, yo creo que cuando descubre que quiere jugar al tenis, no evalúa los riesgos, lo hace de una manera bastante inconsciente. eh, Se van dando las cosas, uno intuye que puede llegar a jugar a un gran nivel y se va aprendiendo más de las derrotas que de las victorias, uno saca muchas más cosas positivas de las derrotas, de los fracasos, de las lesiones, de las oportunidades, y así uno va descubriendo las cosas, o sea, y más en este deporte, más en este deporte. La garra, si uno no tiene garra, no pelearía hasta la última pelota y no existirían los partidos que uno va 5-0 en el tercero perdiendo y gana. A mí me pasó muchas veces, me pasó con cosas claro. inéditas, de estar perdiendo en uno de esos torneos satélites 5-1, 5-2 y en un match point se reventó una pelota y yo me di cuenta que se había reventado esas famosas Lincoln que jugábamos, que eran pesadísimas. Se volvió a jugar el punto, gané el punto y Eh, después gané el partido. O sea, pasan cosas que, o ganar partidos totalmente acalambrados en Roland Garros, o un montón de cosas. Entonces, la garra
la agarra al jugador de hoy. Hay muchos jugadores que eso no se le ve el gran poder de lucha. Y yo creo que eso es debido a lo que evolucionó el tenis, a la no tan buena evolución de los premios y de las ganancias de los jugadores. Yo creo que los jugadores europeos que jugaban bien desde juniors, uno de los grandes problemas es que no llegaron a más porque ganaban dinero demasiado fácil, con contratos y con premios y por ser europeos o americanos, y quedaron muchos jugadores con muy buenas oportunidades en el camino, millones, infinidad. Y eso fue uno de los grandes problemas que creo que sigue hasta el día de hoy. Creo que sigue hasta el día de hoy. Vengo, eh, el slice tuyo, por ejemplo, en Argentina, porque si yo tengo un alumno, te digo, y sé que puedo ir a ver y verte, y para hablar del slice te lo voy a llevar a vos, se lo voy a llevar a Víctor Pecci, se lo voy a llevar a Patrick Rafter, a Steffi Graf. A vos has sido hombre de consulta, por ejemplo. Por ahí es una tontería lo que digo, pero decir la Asociación Argentina de Tenis, bueno, hoy el señor Lamentablemente acá Bengochea no va a se dar una hace. clínica a todos los juniors de slice de Y, revés. y yo siempre digo que lo más fácil es ver a esos jugadores qué hacen con ese golpe y tratar de imitarlos. Yo imitaba a muchos jugadores y veía qué hacían. Entonces, Borg, ¿A quiénes, por ejemplo? Connors, cómo, cómo se movía, Uf. Lendl, qué hacía, cómo pegaba a la derecha. Y me pasaba en mi misma carrera profesional, trataba de pegar de dos, tres maneras diferentes a la derecha, o tratar al revés de pegarlo con una mano, con dos manos en algún momento. Y trataba de, sí, trataba O de sea, copiarme. O te sea, gustaba yo siempre experimentar, digo, es más fácil, lo más fácil que hay, no, pero no para nada, no te descubría cosas confundía, que perdón, no no te sabía hasta confundía que con los tu juego. miraba. Entonces trataba de sacar de ellos lo Ah, mejor, ok. y había muchas cosas que las trataba de imitar que obviamente no me salían, pero muchas veces cambié la forma o de sacar o de pegar el revés o de pegar mismo la derecha. Bueno, a ver, y vamos a jugar un poco. Estás acá delante de toda mi academia. Y te invito ¿Cómo para, si un no? día venís, para que ¿Cómo des una pegar el clase de revés revés con con slice. slice? ¿Por dónde empezarías? No, primero empezaría con Sí, una charla de señor. ver qué quieren esos jugadores hacer de su vida tenística, qué cosas hacen para tratar de llegar a ser jugadores profesionales de tenis o solamente divertirse. Y ahí ir indicándoles lo mejor o las experiencias que uno tuvo, que hagan todas las preguntas que quieran. Y, y, Bueno, pero ahí está. Uno te dice, mi viejo es hijo en argentino, me contó que vos tenías un gran slice. y bueno, Enseñame tu slice. ¿Cómo le quiero das, mejorar el le das slice? varios ¿Qué tips me dirías que de haga con cómo el se slice? pega slice, de cómo te pones de perfil, de cómo mirás por... Bueno, Pero no es por nada eso, danos simple, o sea, vos ahora sos el que da la clase. imitar un slice, uno que lo hacía naturalmente, pero es poner la muñeca de tal manera, de quebrar la muñeca de tal... es muy similar A ver, a como la pone ponela ahí Federer. que se ve. La- por ejemplo, o sea, la raqueta acá arriba. Ok, Y de así. acá, el brazo cuando pegás, o sea, uno Ok. apunta con el hombro, mira por arriba del hombro con su barbilla Mm, cuando viene la pelota. Y uno ya está listo para en el momento de pegarle a la pelota, de pegarle ahí. con el ¿No? brazo extendido casi en su totalidad. Y ahí el brazo, ¿Dónde? Perdóname, el impacto, porque algunos dicen hay que pegarle más atrás al slice, se le pega porque lo justo controlas más. adelante de ¿Dónde la se le pega rodilla que el está slice? El delante en el contacto. momento, lo más cerca de la rodilla posible, que está delante del cuerpo. O sea, no sé si me explico, pero el brazo en ese momento pasa absolutamente
al Sí. 100%, pasa en forma estirada el brazo. Y de ahí está la variedad en hacerlo más despacio para que flote más o más seco para que el golpe salga más fuerte, como lo hacía Víctor Pecci, que salía, era un slice, pero era un slice plano. Yo, lo que pasa que para pegar ese golpe, o como cualquier Ah, otro golpe, uno visualiza, yo en mi caso, jugaba muy profundo, jugaba a la línea, entonces cada golpe mío era mm, pensando y tirarlo lo más cerca de la línea posible. Y eso lo aprendí de McEnroe, que jugaba, y la escuela de McEnroe o la escuela de Harry Hoffman, que él decía, nunca tires al medio, tira, sí. te dirás siempre a la línea, to the line, to the line, to the line. Entonces no era sacar más fuerte, sino, por ejemplo, un saque angulado, pero cerca del fleje. Era mucho más efectivo a las esquinas. O sea, a las Salvo esquinas. con jugadores que Correcto. pegan con dos manos, que la mejor táctica es jugar al medio porque ellos no tienen ángulo para pegar, se tienen que correr. A los jugadores de dos manos y de dos manos como Fabri Santoro, por ejemplo, se le ganaba jugándole al medio de la cancha. Vos me decías, ¿cómo puede ser? Porque al jugador que tiene dos manos, o Mm, como Hans Hillemeister, el chileno, no sé, uno de los mejores doblistas que hubo. mm. Bueno, a esos Dos jugadores con horas le dos manos dijeron. vos los 2 horas abrías hay. y ellos te tiraban un mejor ángulo. Entonces la mejor táctica para un jugador de dos manos es jugarle al medio de la cancha, al medio del cuerpo. Entonces no tienen ángulo para pegar. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que no está solo de qué manera se le Bueno, pega la pelota, sino la gran concentración que uno tiene que tener en el momento del impacto para decir, yo la quiero tirar ahí, la quiero tirar al fondo, que pique en el fleje del fondo y poder repetir ese golpe, no 2 veces, repetirlo 20 veces seguidas que vaya al mismo lugar. Para eso es todo el tiempo. O sea, para vos lo pegar ese revés con trabajabas todos slide, los donde yo días. lo quería pegar, ponías un cono, ponías un tubo de pelotas vacías y le tirabas a ese lugar hasta que le pegabas. Esa era una forma de ajustar tu brazo y tu muñeca. Lo que pasa es que todas esas cosas, lo que yo discrepo con Perfecto. grandes entrenadores o opiniones del tenis, que te vuelvo a repetir, es algo personal mío, Ajá. yo lo aprendí de grandes jugadores. Entonces digo, ¿por qué, si lo más fácil es preguntar, por qué no se le preguntan a esos jugadores cómo pegar el revés? Yo me copiaba, yo, a mí me decían, el Bueno, mejor revés con slice yo en te la estoy época de preguntando a vos. Leiber era el de Roswell, y buscaba fotos de Roswell cómo le pegaba. Entonces trataba de hacer lo mismo para pegar similar a Ken Roswell, por ejemplo. Qué lindo lo que estás diciendo, porque Sí, personalmente, por viste que yo pongo eso, muchas fotos post de fotos de jugadores. Eh, sí, las fotos bueno, son ahí tenés una foto que subiste importantísimas para mí, Vengo. con una ropa taquini, ahí tenés cómo está el brazo pegándole en un revés con slice, cómo debería ser. Sí, Y ahí te vas a dar cuenta que ahí tenés más o menos la explicación que te traté de dar ahora. Sí. me encanta la del saque, que tenés una, como se llama en inglés, un power El logo del position, ATP. hermoso la raqueta acá arriba. ¿Quién te enseñó a ¿Te sacar? acordás del logo del ATP? Bueno, uno ¿En trataba de serio? imitar, o sea, eso es lo que te Sí, dio un claro saque que está. perfecto. A pesar de que mi saque no era tan bueno, era más esquinado o más variado, pero Perdóname, Vengo, no te quiero interrumpir. Chichi Almos dice, ¿por qué el porque no Vengo, se con dio la la experiencia que tiene, oportunidad no y más coachea a con los ningún jugadores jugador? argentinos. O sea, yo tuve la oportunidad de entrenar a dos grandes conocidos y grandes campeones,
pero nunca se dio la oportunidad, como Gastón Gaudio cuando estaba por dejar el tenis, o que tuvimos una charla muy escueta en el Tenis Club Argentino, o con Juan Martín del Potro, que antes de que fuera Juan Martín y lo agarrara Franquito Davín, uno de mis mejores amigos del circuito, justo el día que íbamos a hablar en el Buenos Aires, se enfermó y no pudimos hablar. O sea, son momentos. Y la semana pasada casi agarro un Mira, next top ten y no se claro. dio porque no se dio, no quiso hablar acá en Buenos Aires, o hace 2 semanas atrás. No, de Claro, otro país, claro. italiano, Argentino. sí. Y Ah, de bueno, otro país. entonces, pero Ah, mira. sí, Pero si mañana te sí, no llama alguien, tengo vos problemas porque agarrás no el bolso dependo y del empezás a tenis para viajar. vivir, pero ese desafío me gusta. Me gusta con jugadores que ya están grandes, que no están jugando bien, que O sea, perdón, ¿te gustaría más un desafío de sí, un tipo, vamos a suponer un sí. Schwartzman, que tiene 30 años, que le está costando, que está en una crisis, que agarrar un pibe como un cerúndolo que tiene 20 y pico, más jovencito? O sea, Me ¿te gustaría gustarían más las dos al cosas y final te explico de por la qué. carrera? Sí, era Fonini, Fonini. dice Chichi ahí. Pero yo no sabía que él tenía un entrenador, ¿eh? No sabía. No se dio la charla. Pero ¿por qué me interesó? O sea, me interesó porque él declaró hace un par de meses atrás que él ya tenía 35 años, que quería volver a estar entre los 50 mejores del mundo. Y que un jugador declare eso, ahí te das cuenta de que tienes deseo de volver. Ese tipo de Mm, desafío me gusta mucho, solo por el hecho de que no me preocupa la edad, me preocupa de que él realmente quiera volver a estar entre los 50 mejores del mundo. El caso Joarman tiene y le fue muy bien, y creo que gran parte de su carrera se la debe a Juan Ignacio Chela, que diciéndole solamente un par de cositas lo hizo meter entre los 10 mejores del mundo. Y las crisis hay que ver cuál es el motivo. O sea, habría que hablar para ver cuál es el motivo, si es cansancio y desgaste de la relación o no, un tema económico, un tema de novias mm, o mujeres o casamiento. Habría que ver eso, pero yo te puedo hablar de mí. Mi mejor época del tenis fue a los 27 años, cuando muchos jugadores y gente que no era del tenis opinaba que yo entrenaba poco, que no iba a jugar mucho mejor, y fue mi mejor edad, de los 27 mm, a los 30. Entonces, me gusta cualquier tipo de desafío. Y yo mm. creo que los jugadores jóvenes de hoy pasaron tantos y se quedaron tantos en el camino por no teniendo la oportunidad de hacerlo económicamente, y eso no significa que tengan éxito igual. Muchos jugadores argentinos se quedaron y no prosperaron en sus carreras por no querer invertir en entrenadores y coach buenos, que en el mundo hay muy poquitos, y Mm. no lo voy a nombrar, hay muy poquitos. Y eso ¿Por a qué? eso el jugador se le debería enseñar, porque tiene la oportunidad de contratar. El más claro ejemplo lo tenés Mm. con Andy Murray. ¿Por qué te crees que sigue jugando bien? Fíjate quién es el entrenador de él. Bueno, ¿cuánto crees que le puede costar Lendl Sí, siendo su Volvió con entrenador? Lendl. Entonces, Oh, ayer habló de eso. Ayer habló, el Bebe Moreno, mirá, te dice, tremenda sabiduría, lo que deberían bueno, aprovechar nuevas generaciones. es que son Dice que eres como un vivencias y son lo Menotti que en te el decía fútbol. antes. El Bebe Al Moreno. compartir tantos años y tantas en nuestra época, te sentabas a hablar con esos jugadores que nombramos la mayoría de las noches, a compartir cenas y a Sí. hablar cosas extratenísticas. Entonces, te enseñaban
cosas que uno no conocía. Te obligaban a ir a una fiesta en Monte Carlo y a Claro. ponerte una corbata y explicarte por qué tenías que ir bien vestido. Por ejemplo, o a jugar un pro-am con el dueño de las hamburguesas porque era fanático del tenis, o el director de Mercedes-Benz Mundial. Y muchos jugadores no iban a ese pro-am o no se Ah, sentaban o no se vestían para ir a una cena que hacía el torneo. Esas pequeñas cosas, creo yo, que te van indicando el futuro del jugador y de la persona. Y eso hoy no sé hasta qué punto se enseña. no, exacto. Ahí dice la Asociación Argentina de Tenis lo debería Sí. tener de consejero, dice Bebe Moreno desde acá de Los Ángeles. Y él es Lo que pasa mexicano, que ¿eh? O sea, también que no tiene ningún... complementar Un esas abrazo para cosas él. entre jugadores o exjugadores en Argentina no es nada fácil. O sea, yo el otro día veía que en la Copa Davis de Alemania Mm. había por lo menos 8 jugadores, 10 exjugadores, compañeros de mi época, que estaban en la Copa Davis y viendo a Alemania jugar en Alemania o hinchando por Alemania y sacándose una foto todos esos exjugadores que fueron Claro. grandes jugadores también. Eso acá es bastante complicado de lograr. Entonces, eh, uno tiene más afinidad o tiene más llegada con grandes campeones y a mí siempre me dio un poco de pena que los jugadores argentinos con grandes futuros juegan bien un año, juegan bien 2 años, ganan mucho dinero y se les acaba toda la motivación porque ya están. Y con esos jugadores hay que enseñarles que hay después del tenis hay otras cosas, hay otra vida y hoy pueden jugar hasta los 40 y habría que enseñarles o decirles, vos te das una idea Claro. de cuánto dejas de ganar por tal o cual cosa o por qué no buscas otro título más importante. Hay muchas variables, pero eso no se enseña en el tenis. No se enseña porque son millonarios a corta edad. Y eso, bueno, es un mal que Claro. existe y va a existir en el tenis. Por eso te dije al principio de la charla que hay grandes campeones, buenos campeones y grandes jugadores y jugadores. Claro, por ejemplo, un El, Mil el, hoy no el es un buen gran jugador, jugador. el buen jugador, a mi modo de Es ver un el buen tenis, es del jugador. 128 para abajo. Es el que entra a un gran slam. Y después vienen las otras 3 Ok. categorías, muy acotadas. Grandes campeones. Bueno, ¿qué, eh, qué consejo? Hablaste de Lendl, me encantó el consejo. ¿Vilas te dio algún consejo Hablábamos alguna vez que te mucho con él, marcó, hablábamos mucho. Guillermo? O algo que por ahí dijo que vos casaste, porque a vos te gustaba estudiar mucho y a lo mejor no es que te lo Sí, dijo o directo, sea, dijiste, voy a no aplicar eso hablábamos de Guillermo. puntualmente de tenis, cuando vino, pero es que él hacía muchas cosas bien, pero él entrenaba muchas cosas, pero él no era de dar consejos tanto. Estaba abocado todo el día a su carrera y a su manera era muy perfeccionista, entonces cada golpe tenía que ser una perfección y cada tiro que tiraba, ángulos abiertos, se pasaba horas practicando eso, entonces no hablábamos de cosas puntuales o de consejos, hablábamos de otras cosas. Pero sí, en una época, cuando vino la primera vez Guion Tiri acá a la Argentina, eh, esto es otra anécdota, yo lo quise contratar y no podía porque en esa época él cobraba $5.000 mensuales. Y nosotros en esa época, de los entrenadores que
nombré no le podíamos pagar más de $500 mensuales. Pero a través de los años, no Tiriac solo triunfó como entrenador y sabía de tenis, a pesar de haber jugado Copa Davis y haber sido un gran jugador, después de tenis sabía mucho porque tuvo grandes campeones. Tuvo a Lecon, tuvo a Becker, tuvo a Ivanisevic y después fue un empresario exitoso hasta el día de hoy. Sí. Vengo, ¿algún rival de los grandes que enfrentaste te hacía sentir o vos pensabas, a este no le puedo ganar? Solamente te diría, me hubiera gustado jugar con Borg y con Connors. A Lendl perdí en Roland Garros en tercera vuelta en 4 sets, pero me parecía que era difícil ganarle. A Becker en césped sabía que no le podía ganar. Y a todos los demás, sí, a cualquiera sabía que le podía ganar. O sea, le gané a Leconte en Roland Garros, le gané a Mechir, le gané a Jeff le gané a... Ahí dice, no, Chiche que sigue mirando, un fenómeno, Chichito, un abrazo. A Estás Karen acá en Los Ángeles Novacek, que con también Ricardo, tengo un récord, y dice Novacek. Roland Garros 6-0, 6-0, 6-0, y perdí en tercera vuelta en Roland Garros. Ahí me preguntaron qué había pasado, yo dije había sacado con pelotas nuevas durante esos 3 sets y no tuve oportunidad. Él ahí llegó a cuartos de final. Yo dije, si Novacek sigue jugando así, puede ganar Roland Garros. De hecho, perdió en cuartos, no sé si perdió con Guillermo o con Villander, con alguien perdió. Y de ahí me fui, me tocó en Gstaad, que llegué a la semifinal, y me tocó en primera vuelta y le gané a la semana siguiente en Gstaad. Mirá, qué buen ejemplo para los chicos, que cuando pierden, viste, yo después creo ya que eso creen que también no se van a enseña poder a darle sacar más. de un fracaso o de algo malo lo bueno, y se estudia qué hizo uno, qué no hizo tan bien. Y lo que pasa es que el partido de tenis depende de un montón de variables de la noche anterior o de la semana, de cómo dormís, qué comés, cómo te levantás, cómo entrenás, cómo te sentís, qué problemas tuviste. Y todas esas cosas influyen al momento de entrar a la cancha de tenis. Entonces son sensaciones puntuales que el jugador siente en su momento para poder desarrollar lo mejor de uno, para poder ganar. El ser un gran jugador y el momento que uno juegue en su mejor momento de su carrera es muy difícil de explicar y transmitir. Ni los grandes jugadores, si vos le preguntás y te impulsaría a que lo hagas, explícame cómo vos o qué sentís siendo un gran campeón. ¿Qué sentís? No te lo van a saber explicar porque es un montón de cosas. Es una sensación muy particular, es un estado mental muy profundo de divertimento que vos sabés internamente que vos no podés perder, juegues contra quien juegues. Y eso te lleva a tener victorias impensadas. Pero es un momento, eso no se enseña, eso no se enseña. Pero eso se descubre perdóname, pero eso solo. Okay. Por eso las grandes crisis de los jugadores, hasta que no interpretan qué sintieron en su mejor momento, vuelven a sentir eso interno, no van a poder volver a jugar bien al tenis. Bueno, acá está toda la charla que has dado una charla de psicólogo. Hasta que no descubran lo que interno, han sentido en los mejores momentos, no van a recuperar la confianza, ¿verdad? Es un estado de relajación y es un estado de divertimento interno. Es muy... Y sí, claro. ¿Vos lo sentiste momentos. Eso? Y para llegar a 21 lo tenés que sentir porque ¿Y cuánto los partidos tiempo? y las victorias
te indican, te indican, te indican esos estados que lo hice durante un año y medio. Y se, ¿Y y y se por va qué se porque va esos eso y otros lo pueden mantener? supercampeones saben la diferencia con los grandes jugadores, saben y no erran en los momentos importantes y mantienen para mí la concentración absoluta, que es muy difícil de lograr en los momentos más importantes, en los súper importantes. Reconocen más fácil o visualizan más fáciles los puntos importantes que el resto de los jugadores. Eso no se enseña, eso se Y eso descubre. decís que no se puede enseñar. Se descubre Se internamente. O sea, descubre. ¿Y qué si pasa? yo te Hay pregunto, jugadores vos que le nunca... preguntás a Chela, ¿cómo Pero hiciste digo, para que jugara tan bien Schwarman? A mí me sí, gustaría saber la respuesta. Y para mí fue enseñarle solamente a pegar un poquito más fuerte de derecha. En lugar de meter 3 seguidas, a la segunda pelota pegaba un winner. Esa fue la gran diferencia para mí, porque Schwarman no jugaba tan bien al llegar a número 10 del mundo, 9 o 11, por ejemplo. ¿y qué perdió? Está Y sin ahora que vos lo has confianza, visto está últimamente, sin ¿qué garra, perdió hay un eso? montón ¿Perdió de esa cosas, pero es un confianza? tema más para hablar con él de qué le pasa o qué quiere hacer de su carrera. Son Claro. jugadores que ganaron mucho dinero. Ahora, Entonces, para el argentino, si no se le enseñan ese sí. tipo de cosas a través de no sé quién o no se les inculcan, es muy difícil que tengan una motivación extra, porque ganaron torneos, fueron buenos, son famosos. Lidiar con la fama no es fácil. Eso también hay que enseñárselo. ¿Qué es lidiar con la fama? Ahora, claro, ahora vengo, está apasionante esto. Yo llego mañana, yo, Daniel Spatz, y te digo, soy profesional, te digo, mira, no tengo confianza, perdí la confianza. Eh, Juego bien, suponete, pero obviamente esto no sé, no importa el ranking, vos me ves jugar. Yo ¿Y creo por dónde empezás? que un Pero yo quiero que entrenador vos me primero tiene que entrenes. hablar mucho con ¿Qué el haces jugador primero? para ver qué quiere. Vamos a hablar muchas O horas sea, primero antes me de decís, vamos a tomar un entrenarte. café y vamos a charlar. Y una vez que vos respondas eso y quieras hacerlo, lo primero que se empieza es el sacrificio. Entrar y jugar y planificar y ver qué. Y que comprenda lo que a mí en algún momento me enseñaron, que comprenda si él descubre por motus propio cuáles son las falencias del contrario. Pues los detalles son tan milimétricos para que vuelva a recuperar esa confianza y vuelva a jugar al tenis. Es que eso, una vez que lo entienda, está la parte motivacional del jugador. Pero tenés que saber qué quiere realmente. Pues si el jugador, vos le decís, vamos a entrenar hoy al mediodía con 40 grados de calor y te dice, no, yo quiero quedarme a dormir, y vos lo haces por algún motivo, vamos a correr con lluvia y tirarte al barrio y hacer 50 abdominales. No, esperá porque ahora yo estoy, me tengo que ir. No sé, hay un montón de cosas y variables. Entonces Sí, tenés que descubrir qué le pasa. A veces, muchas veces, el jugador agotó su relación con su entrenador o su entrenadora o lo que fuere. Y eso es muy claro, difícil porque la claro. unión de un jugador con un entrenador es día a día, es hora a hora. Entonces hay peleas, hay discrepancias, hay un montón de cosas. Hay, hay que ver, hay que ver si está casado, si está de novio, hay que ver qué quiere realmente el jugador y si quiere volver y si está dispuesto a volver. Entonces eso lleva a jugar, cambiar los planes, jugar torneos que le sea más fácil ganar partidos para agarrar confianza. Hay variables. Yo lo vi jugar a Schwarman acá en Buenos Aires por televisión y está jugando sin ganas, está sin confianza, está sin garra. Entonces cuando vos jugás sin confianza, tenés que poner mucha más garra y tratar de descubrir. Si vos mirás puntualmente el partido que perdió con Lajovic,
con el ucraniano o el bielorruso, los dos puntos más fáciles que ganó y que tuvo oportunidad de volver a pesar de no tener confianza durante todo el partido, fueron las dos pelotas más fáciles y tontas que pegó. Fue un revés con el slide flotado, que el otro lo erró, y una pelota que tiró a 3 metros arriba de la red, flotando, y erró un smash mucho más fácil el Lajovic. Ahora, si él se da cuenta de esos errores, tendría que haber jugado desde el segundo game así, y a lo mejor hubiera ganado. Es saber descubrir la falencia del otro, qué pelota le molestaba más, y eso hacerlo durante todo el partido, hasta que el otro se enoje. ¿Por qué no sé? Mesir cuál era la cualidad más importante que tenía y cómo le ganaba a grandes campeones y llegó a ser número 3 del mundo. Mesir jugaba de contragolpe, te jugaba con tu fuerza, se iba a pescar sin medias y sin carnada a pescar un lago, porque se relajaba. Y después entraba a la cancha y te jugaba con tu fuerza. Yo perdí en Hamburgo con él en las semifinales. Lo estudié todo ese año hasta llegar a Barcelona, que me toca en cuartos de final. Y dije, vos jugás con mi fuerza, bueno, yo ahora sé cómo jugarte. Le jugaba despacito, le tiraba toda la mitad de la cancha sin fuerza. Le gané 6-4, 6-3. O sea, entonces, para mí, es Pero mucho ahora, más importante que el jugador sí, entienda y descubra y en qué momento, cómo jugarle a ese adversario. Descubrir qué le molesta al otro. Y eso se aprende, se enseña, pero si no lo descubre el jugador y por algún motivo no lo sabe hacer, pasan estas cosas. Se pierde la confianza, se pierde la motivación, porque dice, yo a este antes le ganaba, ¿por qué no le gano ahora? ¿Por qué le pego? ¿Por qué le voy a pegar más fuerte? Yo Arman, no sé, tiene 30 años hoy, claro. el otro a lo mejor tenía 22, y claro, hoy uno de 22 le pega mucho más fuerte. No le... No, Ahí sí, te detengo en esto. Como juegan tan sí, violentos, ¿sabés qué sensación me da? De que ellos salen a imponer es su que es juego, pero no están exactamente lo que realmente pasa. buscando la debilidad del ¿Por qué no rival. cambian el juego ellos? ¿Para qué van a jugar violento? Jugale más despacio. Claro, Fíjate ahora en los últimos meses, en los últimos años, algunos claro. jugadores descubrieron que con el drop shot ganan muchos puntos. Hay, bueno, fíjate Alcaraz, Alcaraz quién lo Alcaraz gana un entrena. montón con drop. Fíjate Djokovic quién lo entrenaba y quién lo entrena. Yo no. A Sí. Rafa Carlos Moya. A Rafa, O sea, vos me Carlos decís, Moya. bueno, y el tío antes, bueno, el tío le inculcó de chiquito la garra, la competencia Sí. y ser más fuerte. Quizás Rafa era el Vilas de antes. ¿Y quién le gana? Él te gana, él juega 5 sets y te gana, porque él puede jugar en lugar de 4 horas, puede jugar 8. Te va a ganar. Vilas hacía lo mismo. Vilas con los jugadores les ganaba divirtiéndose porque los desgastaba físicamente. Y eso lo sabía él. Entonces vos a Vilas o a Borg no les podías ganar a ver quién tenía más físico, si ellos lo tenían. Vos a Thomas Muster no le podías ganar por físico. A Muster eran dos pelotas. Entonces te tenías que jugar un winner o Claro. tirarle un drop para ganarle, porque corría hasta las que se iban afuera. Le sobraba el físico. ¿Sabés qué jugador es interesante para agarrar? A Dominic Thiem. Dominic Thiem y bueno, fíjate quién lo entrenaba. Está totalmente sin confianza. El chileno que agarró Masu. Bueno, o Masú, sea, yo no te digo sí. que haya malos entrenadores o que puedan saber más que otros, pero teniendo la oportunidad hoy y desde hace 10 años a hoy, económica, buscate al mejor entrenador o al que vos crees que es mejor entrenador. En el mundo hay pocos, pero tenés que pagar. Seguramente
seguramente con esos no te van a garantizar el éxito o que vuelvas al mismo camino, pero que tenés más posibilidades que otros, sí. No significan que otros sean malos entrenadores, saben, pero esa cantidad de entrenadores, de jugadores del ranking 1000 que vos decís, que hoy está lleno, no vivieron en carne propia, no entraron a una cancha, no entraron al estadio central de Roland Garros y no saben lo que sienten. Coria, cuando perdió la semifinal de Roland Garros, que tendría que haber llegado a la final o haberla ganado con Gaudio, tenía de entrenador a Fabián Blengino, uno de los mejores entrenadores de Argentina. Pero Blengino no había entrado nunca al estadio Roland Garros. Y sabe de tenis un montón. Pero yo si llego a la semifinal de Roland Garros, lo llamo a Vila, lo llamo a Bor, duermo con ellos 3 días antes y le digo, decime qué se siente estar en una semifinal de Roland Garros. Te vuelvo a repetir, todo lo que digo me hago cargo y asumo la responsabilidad, pero es mi visión del tenis. Yo siempre pensé que en un Uno de los momento mejores del Potro entrenadores del también mundo. tuvo a Franco Davín, que es un extraordinario entrenador. Es uno de Vos mis sabés que mejores también tuve amigos, el placer de Franquito David. entrevistarlo. Ahí está el Pulgo de la Peña, mirá, Saludos a De la mirá Peña. qué bien. Mirá, bueno, Franco, yo le pregunté, sí, vos sabés que David Ferrer me dijo en la entrevista que le hice que también fue un placer, a Carlitos Moya también, tenés ahí mucho cuando tengas ganas. Me dijo, te voy a confesar algo que nunca dije. Wow, yo dije, qué honor, ¿no? Yo debía haber contratado un ex campeón que me Ese tenía enseñe un a ganar poquito un de gran garra, corría slam. un poquito, David ¿no? Ferrer. Pero Hola, fíjate que, Pulga. exacto, que está hablando, En ahí te Chile, saluda el ¿no? Pulga. Está el Hola, Pulga, vengo, hace dice. mucho tiempo. Sí, bueno, no sé ahora Ah, porque él viaja mucho, está buenísimo. con los challenges, un abrazo Buenísimo. grande para él. También lo entrevisté, ¿eh? Entonces, Mira, mejor revés con slide de nuestra mira, época. Ahí entró Javier mira. Nalbandián, el hermano de un gran amigo de David. Bueno, ya contó cómo hacía el slice, Luengo, así que bueno, tenemos que verlo. Contame, vos pensás que se debe tener, ¿no? Un Es que asesor, David esos tipos Ferrer, deben que era un tener un gran asesor jugador, así de ese lo que nivel, pasa es que ¿no? a veces, siendo un gran jugador y estando tan cerca, sí, debería haber probado de contratar a uno de esos. Eh, lo que pasa es que en esas épocas, como ahora, contra esos grandes campeones, a veces no te dejan llegar a tu objetivo porque es imposible. O sea, ganarle un Lendl, un Becker, un Edberg, un Villander, un Borg, un Connors. Hay otra anécdota muy interesante que no sé cuánta gente la conoce, que en una época lo quiso contratar a Gassi y a Jimmy Connors. Y Connors le dijo, bueno, te cobro tanto y el lunes estate acá, en el lugar donde iban a entrenar. Y Agassi creo que llegó tarde y le dijo, no, yo te dije el lunes a esta hora, así que ahora no te voy a entrenar. Y no lo entrenó. Y le pagaba, o sea, pero ¿qué te quiero decir? Mira, Si esos jugadores agarran porque pueden y piden un entrenador de esa magnitud, por algo es, porque ya lo pasaron, ya lo vivieron, ya... Franquito David tiene una foto con Rod Laver y una de las mejores escuelas de tenis en nuestra época era la de Harry Hoffman y aprendimos del mejor de esa época, eh, que fue el entrenador del equipo más grande de Australia de todos los tiempos. Entrenaba Laver, Emerson, Roy Emerson, Roswell. Entonces, esas cosas quedan. Y hoy tenés el claro ejemplo de Murray con Lendl, por ejemplo. O de Carlitos Alcaraz con el con Mosquito. Lendl.
y tenés a Ivanisevic con Djokovic. Ivanisevic De con hecho, Djokovic. Djokovic saca mejor y tuvo un gran entrenador que fue Marian Baida, amigo, jugador número 30 del mundo, un jugadorazo. Pero bueno, contrató a Ivanisevic. Yo creo que te da un plus, te da un plus. Claro. No significa que vas a tener éxito total, pero que vas a tener más oportunidad, estoy totalmente convencido. Por ejemplo, tener en el banco a Batata Claire como asesor, en su momento a Guillermo, No, ¿no? Guillermo con Sabatini, no ¿tenés creo conocimiento? Parece que porque eso no funcionó, ¿no? Con Gaby. Gabriela en su mejor época lo tuvo a Carlitos Kirmair, que fue el que la hizo distenderse un poco de tantas presiones que tenía, y obviamente antes al Pato, que fue el organizador de toda su carrera personal, tenística y futuro económico. Y Guillermo no era compatible con Gabriela, porque Guillermo creo que quería transmitir lo que él hizo, que fueron 7 horas en la cancha, y hay jugadores que no sirven para estar 5, 6, 7 horas en la cancha entrenando. Entonces, hay que adaptarse a lo que el jugador también está Claro, hay que acostumbrado. adaptarse un poco, ¿no? Por eso digo que también otra de las ventajas es explotarle a ese jugador, jugadora, lo mejor que sabe hacer, que puede ser la derecha, el revés con top, el saque o la volea. Explotarle eso, lo mejor, sacar lo mejor de cada jugador. ¿Vos estás viendo a estos chicos Los argentinos de ahora, veo, esta no generación, los o no? Porque sigo, te quiero hacer una pregunta, pero si no pero los ves, no. algunos veo. Lo que pasa que con algunos anteriores de hace 5 o 6 años atrás que jugaban bien, o que hubo gente que invirtió dineros en ellos, y me preguntaron a un par de casos, la mayoría jugaban bien un año y después se quedaban en el camino. Se quedaban en el camino por todo esto que venimos hablando de los entrenadores. Mm. De los entrenadores y obviamente también por ellos, por algún motivo que desconozco. Pero hubo muchos casos de jugadores argentinos con mucho futuro que o los hacían jugar torneos hasta los 17 años, 18, que eran torneos de acá de Argentina, que deberían estar jugando otros torneos, compitiendo a otro nivel. Y entonces no sabían que era pasar a otra etapa y competir con otros jugadores mejores. Creo que ese fue el error de muchos en la programación de los torneos, que los impidió seguir avanzando en el ranking mundial. Vengo, si te pido los top 5 jugadores de Sudamérica, no de Argentina solamente, podés incluir argentinos, por supuesto, que hayas visto, los top 5 sudamericanos de toda la De historia. toda la historia, Hombres, bueno, ¿no? obviamente Hombres. Vilas, es que no es fácil, no, no es fácil, no es nada fácil, porque hay de varios países. Andrés Gómez, eh, Claro, eh, Tomás Guga, Koch, te ayudo, eh, Guga, el, el, el Chino Ríos, el chino, y el chino Ríos, un que muchos dicen fenómeno que era Lili Nastase de otra época, que no explotó a full su potencial a pesar de haber sido número 1 del mundo. O sea, ese es un jugador increíble que hay pocos como él. Hay muy poquitos, casi ninguno. Era un jugador excepcional que bailó a grandes campeones y los hacía quedar mal de verdad. Ese es un talento, hay muy poquitos, no existen de esos. y muchos escuché en Ese, Argentina, David ese es otro Nalbandián, lo claro ponen como ejemplo. el más Ese es otro claro talentoso, no el ejemplo mejor, que le pero ganó a grandes campeones y bueno, creo que logró lo que quería. Podría haber jugado más tiempo también. Pero bueno, hay que,
con cada jugador, al ser particular y al tener grandes cualidades, hay que ver qué le sigue motivando a ese jugador. Batata Claire dejó a los 27, a los 26. Claro. Pero le pasaron muchas cosas y decidió dejar, pudiendo haber seguido jugando 5 años más. Pero bueno, ya te digo, había grandes supercampeones que opacaban al resto. Vilander, hasta que fue número 1 del mundo, decía siempre, él se sentía cómodo, decía, yo siendo número 2 gano un poco menos de plata que el número 1 y no tengo la presión de ser número 1. Después se le dio ser número 1. Pero decía eso él. Mirá. Para ir cerrando, espectacular. Ahora nos vamos a ver el Oscar. ¿Vas a ver ahora? Bueno, te hago 2 preguntitas más. No preguntas. Yo también, y te vuelvo a agradecer la verdad que, no sé, la pasé genial, por poder ver mucho. A grandes amigos de otras épocas que te vuelvo a repetir, sería muy bueno que haya reencuentros de esos jugadores para hablar de historias de vida, nada más. Y esto forma parte de eso, así que es algo para mí espectacular. Gracias, es un enorme. Yo estaba, como vos ibas allá a Belgrano Chico, que estaba tu hermano y tu hermana, Adriana, y Ricardo, que era el director, era un pibe, y vos ibas a entrenar, no te vas a acordar, peloteamos un par de veces y para mí era muy difícil mantenerte la pelota, pero yo era uno de los profes del club, y ese slice era terrible, con la bola. ¿Cuánto pesaba tu raqueta? Unos 460, 470. Lo que pasa es que en esa época se usaba el plomo, entonces se le ponían unas láminas de plomo en la cabeza o abajo o en el medio para que la bola fuera más pesada o más fuerte. Y se iba cambiando todo el tiempo, era muy divertido, se la mimaba mucho la raqueta. Los grips, el plomo, entonces... ¿Y cuánta tensión le ponías? ¿Qué tripa usabas? Tripa de cerdo. Con la Dunlop o la Schlesinger o la Wilson, Jack Kramer, o sea, jugué con varias hasta que llegué a la Prince Boron, pero después ya habían salido. Pero la Boron, ¿qué le ponías? ¿Qué cuerda le ponías? Eso era de lo mejor. Y se usaban esas cuerdas que duraban un poco más que la tripa convencional, porque se la cortaba, era muy finita y se cortaba muy seguido. La tensión y depende, ¿Y vos cómo depende de la cancha, la depende tensión? de la altura, depende si era cemento, pero más o menos se usaba entre 27 libras y 30, 32, más o menos. Le poníamos más tensión, sí. Si jugabas en cemento, le ponías más tensión. Y si había altura también, Perfecto. Y depende de la pelota. En esa pelota también había muchas marcas de pelotas y de acuerdo al clima se humedecían, entonces eran pesadísimas, entonces se bajaba la tensión. Había muchas. Íbamos probando. No teníamos tantas raquetas como ahora, pero íbamos. No, a los grandes torneos ¿Cuántas tenías vos, por ejemplo, en tu bolso? ¿Con cuántas? 6 o 7, 5, 6, por ahí. Pero bueno, era otra época. No, nos daban 15 por ahí. ¿Año cuántas te daban? ¿6 nada más? Había esas marcas, nos daban, a pesar de que jugábamos poquitos en el mundo con la Prince Boron. Creo que jugaba Horacio de la Peña, jugaban los hermanos, los mellizos Jensen, Luke Jensen, los americanos y creo que yo, mucho más no había. Sí. Mira, bueno, para cerrar, y ahí te pregunta Guillermo Vilicenda si te acordás del torneo nacional que ganaste en Tucumán a los 14 años. Que íbamos a jugar todos los años al norte, al centro del país, pero
pasaron muchos años, pero le Está agradezco bien. por la pregunta. Bueno, no, mira, quiero que cierres. Imagínate que estás hablándole a chicos, jugadores, tenistas, y está, bueno, los papás, los profes, y les tenés que hablar de la presión, cómo manejar la presión, que todos sufren, que es el tema, ¿viste? Porque todos entrenan bien, pero dicen, me presiono mucho, no manejo bien la presión. Escuchás a los psicólogos, hay que gestionar las emociones, todas esas cosas, la presión. ¿Qué les dirías vos, de tu experiencia, Que consejos para manejar la presión principalmente durante un partido? que traten de sacar lo bueno de esa presión, de evaluar por qué se presionan o por qué están presionados. Eso le pasa a todo el mundo. Yo más que una presión digo que son miedos y, y ese miedo de la mejor manera que se saca es Ah, afrontándolo, no hay otra manera. Y al final del día, si uno lo afronta, lo enfrenta, no va a pasar nada, pero esa presión que a uno lo lleva a cometer errores o a perder, tiene, uno tiene que conversar sobre eso, tiene que hablar mucho con su entrenador, su persona de confianza, que le explique el porqué de eso. Y eso se aprende a los golpes, o sea, se aprende afrontándolo. Pero ya te digo, eso forma parte también del aprendizaje o del descubrir que uno eso lo puede superar y lo logra a través de esos momentos de presión, de, de relajación y de meditación interna que la descubre la propia persona. Eso no se enseña, se mejora con un psicólogo, se mejora con palabras, pero el momento de presión lo vive solamente el jugador en el momento que le pasa. Entonces, el único que lo va a vivir y lo va a sentir va a ser el jugador. Y, la, y, y se va a relajar de esa o lo va a aprender a manejar hablándolo mucho, hablándolo y hablándolo cuando pierda y cuando él descubra y vos le preguntes en qué momento sentiste presión, en el match point, cuando sacabas para el partido en el último game, al principio de mm. todo, ¿entendés? En los momentos de mayor presión. ¿En qué momento tuviste mayor presión? Decímelo vos a mí, el jugador al entrenador. Entonces vos ahí le podés explicar y él, sí. Ahora, claro, ahora yo te pregunto, sí, pero te pregunto, perdóname, yo por ejemplo es muy común decir entrotado, entromar, ¿viste? Me cuesta. ¿Vos ahí qué dirías? ¿Es mejor soltarse o meter y meter para agarrar ritmo o soltarte y No, yo pegarle y que se te lo que vaya creo al que diablo mejor pero es te soltarse, soltás? entrar ¿Qué, lo qué más sería suelto mejor ahí? posible y tratar de hacer lo que uno entró, habló previamente y entró preparado para hacer. De llevar a cabo el plan desde el primer Mm. punto al último. Y si no funciona en el primer game, en el segundo y el tercero, tratar de descubrir esa falencia del otro jugador. En algún momento el otro jugador la va a hacer, la va a demostrar y la vas a descubrir. Les pasa a todos. El tema es cómo descubrirla. Eso sí se enseña, pero lo tiene que entender y saber hacer el jugador. Si un jugador no sabe variar en un momento del juego, pierde. Te di el ejemplo de Schwarman con Lajovic, que yo creo que si vos le preguntás a él, no se dio cuenta las dos veces con los dos puntos más fáciles que él logró, que estuvo más cerca de quebrarle y volver al partido a pesar de que no estaba jugando bien y no tenía confianza. En algún momento del partido, uno por más mal que esté jugando y tenga poca confianza, una oportunidad va a tener. Ese es el momento. Y ese es el momento que tiene que aprovechar Ah, porque ahí se da vuelta hay el que partido. aprovecharlo. Genial. Lo último, Al vengo, vamos juego a ver del el Oscar. tenis. Definime al juego del tenis. El juego del tenis es uno de los Claro, dos ¿cómo deportes más definirías el juego difíciles del del tenis? planeta, del mundo, para jugar.
científicamente. Sí, Ahí sí, se te del había ido, perdóname, se te había ido mundo el volumen. Uno de los deportes más a difíciles, nivel sí. profesional de verdad, a nivel de los 50 mejores jugadores del mundo, junto con el golf. Es la gran discusión entre golfistas y tenistas, pero está demostrado que es uno de los dos deportes más difíciles del mundo. Esa es la mejor definición que te puedo dar del tenis. Bueno, perfecto, ¿no? Muy claro. Vengo, te mando un abrazo enorme, fue un placer enorme realmente esta charla y la voy a bajar al canal de YouTube como todas y bueno, vengo de verdad, Cuando muchas quieras, gracias. cuando vaya a Ojalá que bueno, visitar a mi después nos juntemos un día hermana personalmente a a tomar un café. Nevada, nos encontramos en California. Uy, qué lindo. Bueno, y obviamente si voy para allá. Te agradezco y te invito Cuando ahí cuando quieras tengas vos y ganas, ahí saludos tenés a todos todos esos esos que grandes nombraste, ahí amigos de están, en el tanto canal. tiempo. Un abrazo para vos. Gracias, vengo. Un gran abrazo, hermano. Chao. Cuídate Hasta mucho y